Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1933 en Francia, la llamada Ciudad del Amor. Debido a la Segunda Guerra Mundial, emigró a México, donde pasaría gran parte de su vida, y algunos años después le sería otorgada la nacionalidad mexicana. Su carrera literaria es muy amplia, abarca desde la novela y el cuento hasta el ensayo y la crónica. Ha colaborado en un sinfín de periódicos y entrevistado a grandes personalidades del medio artístico y cultural. Su trabajo la ha llevado a poseer innumerables premios literarios, entre los que destacan el Premio Cervantes 2013. Entre su obra se encuentran libros como Paseo de la Reforma, Las Indómitas y La Noche de Tlatelolco. El año 1968 es una cicatriz que subsiste en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Es la más pura escenificación de una generación que puso a temblar a un estado entero. Hablar de 1968 es exaltar el enfrentamiento al autoritarismo presidencial. Es el surgimiento de la indignación social, la más lúcida defensa de los derechos humanos, la inconformidad, el hartazgo de una sociedad hacia su gobierno. Es el despertar sexual, el rompimiento de paradigmas. Pero también es el dolor y el sufrimiento, la anticonstitucionalidad, el olor a sangre en el ambiente, las voces de los fantasmas, el eco de los fusiles y los hogares vacíos. En La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska nos presenta su trabajo tras haber rescatado los testimonios de las personas que vivieron en carne propia el movimiento estudiantil, algunas de ellas presas en Lecumberri, y que estuvieron presentes el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. En tan solo 366 páginas, la autora abre una ventana para que los lectores puedan vivir junto con los estudiantes, obreros, profesores y sociedad mexicana el año 1968 de naturaleza caótica y estremecedora. La estructura del libro es muy peculiar, pues rompe el esquema de un libro convencional. A través de cada una de las páginas, y en pequeños párrafos, se encuentran citados los testimonios, propaganda política y coros de los protagonistas de esta historia. A su vez, está integrada una sección titulada Cronología, donde aparecen todos los hechos de aquel fatídico año, empezando por los enfrentamientos entre alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, pasando por la matanza del 2 de octubre y las famosísimas Olimpiadas, hasta el regreso a clases y eventos posteriores a diciembre. Los personajes más citados en el libro son algunos de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, por sus siglas CNH. Son citados personajes como Félix Lucio Hernández Gamundi, Salvador Martínez de la Roca, Roberta Avedaño La Tita, Ana Ignacia Rodríguez La Nacha, Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla. También aparecen personajes de la política de aquellos años como el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría. Y finalmente, toman las páginas algunos intelectuales como Eduardo del Río, Ríos, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, José Agustín y Rosario Castellanos, esta última con su poema Memorial de Tlatelolco. El libro no tiene un lenguaje complicado. Es de fácil comprensión y se puede leer de forma rápida, con su debido análisis naturalmente. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Desde las sombras aparece alguien llamado Luis González de Alba, miembro del Consejo Nacional de Huelga en 1968 y preso en Lecumberri por todo lo sucedido aquel año. A continuación, lo citamos en un artículo titulado Para limpiar la memoria, que apareció en la revista Nexos. Me llegó la presidencia imperial de Enrique Krause, y tras de quedar atrapado por el capítulo que describe a Manuel Ávila Camacho y que leí de un tirón gozando una prosa rica y una reconstrucción aguda, salté al capítulo sobre Gustavo Díaz Ordaz, que me interesaba de manera personal. Allí encontré una larga cita mía que creí tomada de mi relato sobre el movimiento estudiantil del 68, los días y los años. Es una descripción de la manifestación silenciosa. Krause la presenta con un gran elogio que agradezco. Luis González de Alba lo describiría en un párrafo memorable. Y viene en la presidencia imperial la cita donde se lee lo siguiente: y de aquellas decenas, y después de cientos de miles, solo se oían los pasos.
Pasos, pasos sobre el asfalto, pasos, el ruido de muchos pies que marchan, el ruido de miles de pies que avanzan. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos sus discursos, siempre los mismos, toda la demagogia, la retórica, el montonal de palabras que los hechos jamás respaldan, el chorro de mentiras. Enrojecí de vergüenza. Así escribía yo. Solo me faltó decir el titipuchal, el buti. Y luego, eso de los pasos, pasos, pasos. Volví a enrojecer. Por suerte dudé. Busqué la cita en el libro de Krause y descubrí que no hacía referencia a mi propio relato Los días y los años, sino al de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Una vez localizado el párrafo original en mi libro, de donde Elena lo pasó al suyo y luego lo tomaron los ayudantes de Krause, vi con alivio que no dije nunca pasos, 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 el montonal, el chorro de mentiras. Estoy traducido al poniatowsko. Mi escritura es mucho más seca y también es menos simpática. Aprovechando su último embarazo, Elena Poniatowska me ayudó a sacar de Lecumberri el manuscrito terminado de Los días y los años. Por entonces, mediados de 1970, Elena iba a la cárcel para realizar las entrevistas que luego emplearía para escribir La noche de Tlatelolco. A las pocas semanas, recibí de Elena la solicitud para permitirle emplear elementos de mi relato, ya en proceso de edición por la editorial Era, en el libro que ella por su parte estaba escribiendo. Por supuesto, accedí con gusto. Por enero de 1971, apareció mi relato Los días y los años. No tuvo un buen arranque en ventas. Quizá mi título era malo, poco vendedor, sin garra comercial. Además, la mezcla de relato intimista, días de extrovertida agitación callejera y años de conversaciones entre presos aburridos no era lo que el lector deseaba. De un líder esperaba un relato heroico, el mío no lo era. Elena se dio prisa y frente al árbol más bello de París, según definición de su tía, concluyó una obra espléndida, a muchas voces. Así que muy poco tiempo después que mi relato salió el de Elena, La noche de Tlatelolco. Un acierto desde el llamativo título. Elena me lo hizo llegar a la cárcel de Lecumberri, donde corría mi tercer año de prisión, con una generosa dedicatoria que cubre 2 páginas de texto y flores dibujadas con plumón morado. Dice que mi libro se vende un chorro, y ahora, que salió el de ella, se van a vender los dos juntos como mancuerna, como pareja de hongos. Entonces se iniciaron las confusiones. ¿Quién dijo tal cosa?, me preguntaban presos y visitantes. Tú dices que A. Elena lo atribuye a B. Quede pues aquí dicho de una vez y para siempre. Soy testigo presencial de los hechos que relato, no así Elena. Por tanto, los hechos ocurrieron como yo los relaté y en las voces de quien ponga ciertas palabras, de allí las escuché. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Entre tantos dimes y diretes, es de carácter verdadero que La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska es un texto menester para tener mayor conocimiento en relación a los hechos ocurridos en México en 1968. Una lectura imprescindible para entender la historia nacional. Sin lugar a dudas, 2 de octubre es uno de los episodios más sangrientos y frívolos del país. Un crimen terrible que no debemos olvidar, pues la peor enfermedad es el olvido.